cuando hablamos de junior, que no me gusta mucho el término, pero bueno, cuando hablamos de juniors, lo que espero no son unos conocimientos técnicos muy fuertes, sino que tenga una base, que tenga ganas de aprender. Y lo más importante son las ganas de aprender. Luego, cuando hablamos de un mid, lo que sí que esperamos es un poco más de profundidad técnica, empezar ya a darse cuenta de que son cosas buenas y que no son cosas buenas. Y lo que espero a nivel cultural es las habilidades blandas, ¿vale? Es que empieza a darse cuenta y a ser consciente de la salud del equipo. Es decir, qué necesitará el equipo, cómo puedo apoyar al equipo en general, porque tienes una visión ya más de... Estoy más cerca de no una persona individual intentando sobrevivir en el día a día, sino de vamos a intentar generar una cohesión, ¿no? Y luego tienes, vamos a decir, el senior, donde lo que se intenta es generar un círculo virtuoso. El senior, aparte de tener un conocimiento técnico más profundo, vamos a poder decir, lo que se espera también es que tenga esa gestión del equipo, no gestión, sino básicamente a la salud del equipo, es decir, cómo se encuentra, estamos yendo en el sitio adecuado, a nivel práctica estamos haciendo lo correcto, no lo correcto, para llegar al valor. Ese es el objetivo, pero no solo eso, sino ayudar a formar al resto del equipo. ¿Por qué? Porque lo que intentas hacer es generar un círculo virtuoso. Básicamente la idea es la persona más con menos expertise intentan formarse, las personas con más expertise intentan ayudar a que ese círculo se cierre y que haya un menor gap y que al final la gente que acaba de empezar vaya pasando a través del funnel de manera más rápida y segura. Hola a todos, bienvenidos otra vez a uno de estos video podcast que grabamos con gente que nos parece interesante del sector, que tienen cierta relevancia pues porque a nosotros nos gusta, porque les seguimos, porque les situamos como referentes. En este caso me he traído a Emanuel. Hola Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Borja? Puedes llamarme Manu, va a ser más corto. Venga, pues Manu. Manu para los amigos. En este caso, yo te he traído además porque sigo bastante tu actividad. Bueno, me acuerdo de esa encuesta que lanzaste sobre testing hace tiempo. Y dentro del recorrido que has tenido, a mí me ha resultado muy llamativo cómo pues, tú has tomado una decisión importante, que es no alejarte de la parte técnica conforme has ido evolucionando tu carrera. Y sí que es verdad que has tomado la decisión de, pues oye, la parte de management o gestión de personas, no tocarla tanto o no adentrarte. Al final sabemos que en algunas empresas hay estos dos caminos y la idea de hoy es adentrarnos en este tema, ¿no? El rol del individual contributor en una compañía, que es un rol que es relativamente nuevo comparado con el rol de management, es decir, durante mucho tiempo el único camino que había para poder crecer en una compañía era gestionar. Hemos avanzado, por suerte, y sí que es verdad que no es un rol súper extendido y que no existe en todas las compañías, pero sí que es verdad que hay un camino, un pathing alternativo al management, que es este del individual contributor. Hay gente a la que no le gusta la palabra individual contributor, porque al final ya sabes que acabamos trabajando en equipo igual, pero es una manera simplemente de llamarle a esto. Así que, de manera así un poco rápida, yo te tiro la pelota. Preséntate tú, que a mí no me gusta presentar a la gente. Sin problema. Bueno, pues llevo trabajando en el software profesionalmente desde 2012, o sea, ya hace tiempo. Ya podéis hacer sus números y más o menos imaginaros lo viejo que soy. He trabajado pues, en muchos tipos de empresas, en consultoras, en startups, en scale-ups, y he ejercido diferentes roles, inclusive los de management que comentabas, los cuales he ejercido, pero no un largo periodo de tiempo. Es decir, he sido team lead, he sido incluso engineer manager, pero bueno, siempre me he movido más cerca del código porque, como bien comentabas tú, Borja, pues a mí me gusta más aportar valor y que al final el usuario final utilice lo que estoy haciendo, eso me llena más, ¿no? El ver a los usuarios pues contentos con las funcionalidades que vamos ofreciéndoles, ¿no? Y bueno, mi carrera profesional, aunque he tenido otras cosas, como por ejemplo publicar libros y dar charlas y cosas así, simplemente lo hago por devolver un poco a la comunidad y que, bueno, todo lo que he podido aprender de otros, alguien más puede aprenderlo de mí. Y entonces, pues bueno, eso puede de alguna manera enriquecerme, ¿no? Que es, supongo, también algo de lo que podríamos hablar hoy en el tema de individual contributor. Y es una de las partes también por las que yo te he situado como referente, porque te he visto en el escaparate a veces de, oye, es una persona que comunica hacia los demás la manera en la que hace las cosas. Ya te puede gustar más o te puede gustar menos, pero oye, si estás ahí fuera, estás intentando aprender y de repente aparece una persona que tiene más experiencia y te está contando cómo está haciendo las cosas, siempre es como muy enriquecedor por lo menos conocer su opinión, ¿vale? Nos has hecho así una introducción un poquito rápida. A mí me gustaría entender un poco mejor pues, cómo acabas tú en el mundo del desarrollo del software, cuáles son tus inicios
y cómo acabas tomando esta decisión de, oye, yo ya he probado el management un tiempo, pero a mí lo que me gusta es estar cerca del código. Buah, vale, pues por partes, ¿no? Como dijo Jack el Destripador. ¿Y cómo empecé en el software? Pues a mí me gusta el software desde que tenía 16 años. Cuando tenía 16 años tuve un profesor de tecnología que nos enseñó a programar en Visual Basic con Excel en su momento, y yo no tenía ordenador en mi casa. Entonces, todo lo que nuestro profesor nos iba dando de ejercicios, a mí me parecía magia. Eran ejercicios chorra, calcular cosas, mostrar cosas por pantalla, pero claro, para mí era mágica, era mágico, era como algo que yo no podía hacer de ninguna otra forma, ahora podía hacerlo realidad, podía hacer que el ordenador me preguntara cosas, ¿no? Y me pidiera cosas, e hiciera cosas por mí. Entonces, para mí eso fue como encontrar un pasatiempos muy chulo que yo no conocía antes. Y bueno, la verdad es que no decidí seguir ese camino durante mucho tiempo. De hecho, me fui a Estados Unidos, estuve allí unos años porque, bueno, mi madre se fue allí y yo no seguí ese camino. De hecho, me fui a las artes marciales, o sea, totalmente diferente. Sí, nada que ver. Estuve haciendo Muay Thai, Jiu-Jitsu brasileño, siendo entrenador también, bueno, haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? Y me lesioné la rodilla, y cuando me lesioné la rodilla, perdí mi sueño. Porque cuando te lesionas la rodilla, a mí la patela se me sale, o sea, lo que viene siendo la rótula se me sale, ¿no? Cuando hago ciertas cosas, ¿no? Entonces, tuve que tomar una decisión dura, tuve que enfrentarme a los 20 y pocos, a la decisión de, bueno, ahora, ¿qué hago con mi vida? O sea, esto era mi pasión, era lo que hacía de sol a sol, ahora, ¿qué hago? ¿En qué pongo todo este esfuerzo, no? Y durante un tiempo estuve frustrado. Y bueno, por suerte conocí un canal que se llamaba Hack5 porque me gustaba mucho el tema de la seguridad. Y bueno, eso ya era hace años ya de esto. Hace muchos años de esto. Y empecé a hacer pues, cosas de hacking, de seguridad, de redes, aprendí un montón. Y en aquel entonces, pues obviamente no existía ni la IA ni nada, así que todo era buscar por foros, hacerte instalaciones tú. Y bueno, de ahí empecé a decir, vale, quiero recuperar esto, quiero volver a esto que me pica mucho el gusanillo de hacer cosas. Y de ahí decidí pues seguir hice un módulo medio, luego hice un módulo superior, etcétera, y decidí que eso era para mí. Y nada, desde el módulo medio ya estaba trabajando. De hecho, terminé el módulo medio, ya tenía trabajo, de desarrollo además, donde no había estudiado tanto desarrollo y bueno, y desde entonces pues sin parar, la verdad. Es una carrera un poco extraña, ¿no? Tener que tomar esa decisión. O sea, normalmente tomamos esa decisión mucho antes, entre los 16 y los 18, encarrilamos nuestra carrera profesional hacia algo. En tu caso, vino un poquito más tarde y, sobre todo, ya te habías generado una idea. Pero aún así, luego decidiste, oye, esto también era algo que me gustaba y, oye, pues ha salido bastante bien, no ha salido mal. ¿Dónde empezaste? ¿Cómo empezaste? Porque normalmente el módulo, el FP medio suele ser de sistemas, más bien, no tanto de desarrollo, pero tú ya empezaste en desarrollo. ¿Cómo fueron esos inicios al principio? ¿Fue en consultoría? ¿Fue en una empresa pequeñita? ¿Cómo fue? Empresas pequeñas. Mira, básicamente tuve un amigo que estaba estudiando en la universidad, estaba en la Universidad de Alicante y yo quería aprender a programar porque yo ya había tocado programación y yo quería seguir creciendo. Entonces ese amigo, Dani, me enseñó C y luego de ahí aprendí también Java y me coloqué en una pequeña empresa que era... Primero empecé a trabajar en un SAT que tenían páginas web y demás con WordPress y empecé con eso. Y luego me moví a una empresa inmobiliaria que quería hacer pues, un sistema de gestión inmobiliaria pequeño para gestionar sus inmuebles y que además estuviera conectado con la base de datos. También todo hay que decirlo, y aquí vienen las cosas graciosas, yo digo todo y, bueno, no tengo pelos en la lengua, ¿no? Ellos también querían tener su economía en B de alguna manera registrada. En aquel momento, pues obviamente no era algo que el Estado fuera a venir a mirar, ¿no? En tu software ni nada. Pero bueno, todo empezó así y bueno, fue bastante curioso porque no me había enfrentado a cosas en Java en ese momento de esa magnitud y para mí pues, fue un aprendizaje y estuvo bastante guay. Sobre todo cosas de escritorio y cosas que, como bien dices, no había visto, pero yo qué sé, fue una buena motivación. Es parte también del trabajo del desarrollador de software, el enfrentarte a problemas que nunca has tocado y cada vez que la tecnología va evolucionando lo vemos. Los perfiles más senior al final se acaban adaptando mucho mejor porque son los que llevan más tiempo solucionando problemas. Durante este camino que tú has hecho, has ido pasando pues, desde estas empresitas pequeñas hasta otras mucho más grandes. ¿Cómo ha sido esa evolución dentro de las compañías? ¿Tú tenías muy claro que tenías esa idea en la cabeza de voy a ir hacia un rol de liderazgo? ¿No?
¿Ha sido un poco fortuito? ¿Cómo ha sido? Pues la verdad es que no quiero engañar a nadie. Fue algo que vas descubriendo. Quiero decir, no hay un botón mágico que te diga yo quiero ser esto. O sea, por lo menos no creo que sea algo muy fácil de identificar al principio. Sobre todo cuando acabas de empezar. eh, y podemos hablar luego de ello si quieres. ¿No? Cuando acabas de introducirte en este mundo, apenas estás entendiendo cómo funcionan las cosas como para poder plantearte, ¿no? Cómo llegar a un rol de liderazgo. Entonces, fue un poco más un aprendizaje de... Primero me encontré con cosas que no sabía, aprendí de ellas. Después de aprender de ellas y mejorar la parte del código, la parte importante, luego empecé a trabajar en equipo. Y cuando empecé a trabajar en equipo, empecé a darme cuenta de que había cosas del código que digo, esto no está bien así, no me convence cómo lo estamos haciendo. Algo aquí no me hace clic, ¿no? Y también veía otras disfunciones a nivel equipo. Entonces, a medida que vas viendo esas cosas, dices, aquí algo no cuadra a nivel equipo, aquí algo no cuadra a nivel técnico, y vas moviéndote por diferentes empresas, vas viendo que hay cosas y vas cogiendo, oye, pues esto no me ha gustado. En el sitio donde yo voy, pues intentaré que esto no esté, ¿no? Y vas viéndolo y te vas dando cuenta de que al final, pues vas acercándote a esa mentalidad, ¿no? De decir, vale, esto es lo que me gustaría y esto es lo que no me gustaría. Y ahí es donde de alguna manera te encuentras cómodo. Y en mi caso, sí que me siento muy cómodo con roles de liderazgo, pero por el hecho de no de tener un rol de liderazgo, sino porque lo hago sin darme cuenta. Quiero decir, me gusta que las cosas salgan, me gusta, me gusta aportar valor, me gusta intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Entonces, como que va un poco en mi naturaleza ser así. No creo que todo el mundo esté en ese punto, en el sentido de que se encuentre ahí o que siquiera se encuentre feliz en ese punto. Entonces, pues por eso decía que no creo que haya como una fórmula mágica de decir, oye, pues liderazgo, sí. No la hay, pero por eso también me gusta que contéis vuestra experiencia, porque creo que ayuda a mucha gente que está en esos momentos de transición en los que no se sienten cómodos con, por ejemplo, la calidad del trabajo que está saliendo a nivel del equipo, pero no saben cómo cambiarla. Entonces dudan si tienen que tomar ellos el primer paso y avanzar y decir, vale, pues vamos a probar a hacer esto. Entonces, ahí hay mucha ayuda de escuchar cuando tienes así ciertos referentes que yo creo que puede ayudar a muchos equipos. Por centrar un poco el tema, Manu, vamos a hablar de individual contributor, vamos a darle una especie de definición, ¿no? ¿Qué es para ti un individual contributor? Vale, para mí un individual contributor es una persona que forma parte del equipo. Es importante la parte de forma parte del equipo porque es lo que decías tú antes, para que la gente no piense que es alguien externo que trabaja para el equipo. Es parte del equipo y tiene que ayudar al equipo a llegar a conseguir un gol. Ese es para mí el rol del individual contributor. Pero el gol no tiene por qué ser, o sea, muchas veces es aportar valor, pero también es gestionar el riesgo de la empresa. O sea, tienes todo. ¿Qué quiero decir? La empresa pues, ofrece una inversión para que salga un valor, un producto final, ¿no? ¿Vale? Pues nosotros de alguna manera, nuestro trabajo no solo es aportar ese valor, sino asegurarnos de que ese valor va a poder mantenerse en el tiempo y que vamos a intentar pues entregarlo de la mejor manera posible para que después, cuando haya que cambiar algo para aportar más valor o hacer un valor añadido, no nos vaya a costar mucho. Pues para mí, esa es la definición de lo que sería un individual contributor. Y ahí hilas bastantes cosas. Sí, porque así le damos también la diferencia con la persona que se ocupa más de la gestión de personas o gestión de equipos, ¿no? Suelen ser roles que, si los tuviéramos como en una escala, podrían estar como muy parejos, ¿no? El del individual contributor y el manager. Luego siempre hay como hacia arriba, pues, senior o roles como staff principal, que son los más normales. Pero, ¿cómo aporta el individual contributor al equipo? Para que el manager, pues, tenemos muy claro, ¿no?, que al final pues, se encarga de que el equipo esté cohesionado, de que la entrega salga, muchas veces hace prácticas de metodología agile o lo que sea, pero ¿cómo aporta el individual contributor? Hagamos una cosa si te parece. Hablemos Sí. primero de los seniorities para llegar a para poder entender mi punto luego con los managers, que creo que a lo mejor ayuda un poquito más. Mira, para mí, cuando se habla de seniority, muchas veces se está hablando de, es un eufemismo, se usa para muchas cosas. Se usa para el concepto de habilidad, se utiliza para años de experiencia, se utiliza para conocimiento. Y la problemática es que para mí es una cosa diferente. Para mí el seniority, o sea, yo por ejemplo me considero junior en Swift, por ejemplo, no lo he hecho nunca. Mi conocimiento ahí es ninguno, mi habilidad es ninguna y no tengo años de experiencia. Pero es una matriz total, no es uno u otro, ¿no? Y para mí, por ejemplo, cuando hablamos de junior, que no me gusta mucho el término, pero bueno, cuando hablamos de juniors, lo que espero no son unos conocimientos técnicos muy fuertes, sino que tenga una base, que tenga ganas de aprender. Y lo más importante son las ganas de aprender.
Luego, cuando hablamos de un mid, lo que sí que esperamos es un poco más de profundidad técnica, empezar ya a darse cuenta de que son cosas buenas y que no son cosas buenas. Y lo que espero a nivel cultural es las habilidades blandas, ¿vale? Es que empieza a darse cuenta y a ser consciente de la salud del equipo. Es decir, qué necesitará el equipo, cómo puedo apoyar al equipo en general, porque tienes una visión ya más de, estoy más cerca de no una persona individual intentando sobrevivir en el día a día, sino de vamos a intentar generar una cohesión, ¿no? Y luego tienes, vamos a decir, el senior, donde lo que se intenta es generar un círculo virtuoso. El senior, aparte de tener un conocimiento técnico más profundo, vamos a poder decir, lo que se espera también es que tenga esa gestión del equipo, no gestión, sino básicamente a la salud del equipo, es decir, cómo se encuentra, estamos yendo en el sitio adecuado, a nivel práctica estamos haciendo lo correcto, no lo correcto, para llegar al valor. Ese es el objetivo, pero no solo eso, sino ayudar a formar al resto del equipo. ¿Por qué? Porque lo que intentas hacer es generar un círculo virtuoso. Básicamente la idea es las personas con menos expertise intentan formarse y las personas con más expertise intentan ayudar a que ese círculo se cierre y que haya un menor gap y que al final la gente que acaba de empezar pues vaya pasando a través del funnel de manera más rápida y segura. Eso para mí es el concepto de lo que viene siendo seniority. Si te das cuenta, hay como una especie de solapamiento entre lo que viene siendo el manager y el senior y lo que se podría llegar a esperar. Para mí hay una gran diferencia. La diferencia está en que eso son tus habilidades blandas. Tus habilidades blandas quiere decir, son tus soft skills, son la manera de comunicar, son cosas que son transversales en tu día, en tu vida. Pero cuando tú eres manager, son tus habilidades duras. Es decir, es lo que se te debería evaluar a ti, es lo que tú tendrías que ser bueno haciendo. ¿No? Igual que a mí se me espera que programe en Java o en Kotlin o en Python, ¿no? Pues a ti lo que se te espera es que esas habilidades blandas no sean blandas, sean tus habilidades duras, sean tu core, ¿no? Y eso es lo que en realidad estarías esperando de esas personas, que tuvieran esa capacidad de ayudar a generar esa cohesión. O para mí es ahí donde está la diferencia. Si lo otro lo tienes en un senior, mejor, y ayudará a que el equipo sea más cohesivo y a que las cosas funcionen de manera más, vamos a decir, rodada, pero de un manager es requerido. Si no lo tienes, tienes un problema. Me gusta mucho este punto porque muchas veces como que sí que es verdad que el rol del senior y del manager se puede pisar en muchas de las funciones, ¿no? Y ahí está el team lead o el tech lead y el manager, que dependiendo un poco de cómo lo conjugues, pues puede ser la persona que se encarga del liderazgo técnico y la persona que se encarga un poco de la gestión del equipo y de la entrega y del día a día. Importante que esto, pues claro, en cada empresa sucede de una manera diferente. Cada empresa tiene su estructura y a veces el manager se ocupa de unas cosas, otras veces no existe este pathing o este camino del individual contributor. Teniendo en cuenta esto, esta definición de seniority que hemos tomado y de estos niveles, ¿dónde está ahí el individual contributor? Es decir, el manager entendemos que sus habilidades duras, lo que se espera de esa persona es que lo que llamamos soft skills o habilidades blandas sea su trabajo como principal, como si dijéramos, ¿no? O por lo que se le puede evaluar. ¿Dónde se situaría aquí el individual contributor? Vale, para mí el individual contributor dentro de un equipo tiene un límite. El límite quiere decir que tiene un alcance. Ellos pueden llegar al nivel equipo, podrían, o sea, dentro de los roles que hemos definido hasta senior, ¿vale? Y tu impacto se refiere a lo que tienes en el equipo. No tienes transversalidad, no hay comunicación desde fuera hacia ti, o no tendría por qué haberla, puede haberla, pero no tiene por qué haberla, ¿no? Y al final lo que estamos intentando decir es tu área de influencia está en el equipo. Mientras que el rol del manager, su influencia es lo que vaya a entrar al equipo. Es decir, es el cuello de botella que intenta, vamos a decir que es un paraguas, que intenta proteger de alguna manera al equipo para que el equipo no pierda el foco de lo importante y esa persona esté de alguna manera gestionando normalmente otras cosas que pueden venir desde la organización o desde otros puntos de la empresa hacia el equipo. De forma que vaya reduciendo la fricción y o sea, no evite que el equipo siga yendo hacia donde debería de ir, ¿no? ¿Vale? Al final ese es el objetivo de lo que espera la empresa también. Eso suele funcionar bastante bien en empresas más grandes, porque normalmente pues a veces hay más burocracia, hay más... No tiene por qué suceder, este rol no tendría por qué existir a lo mejor en organizaciones donde esto fuera más, vamos a decir, sin jerarquía o menos jerárquicas. No sé cómo lo ves. Sí, claro, y aquí dentro del organigrama, como si dijéramos, el individual contributor suele salirse de estos equipos, por lo tanto es mucho más transversal.
cuáles son sus habilidades o sus responsabilidades dentro de, imagínate, del día a día, para que la gente pueda entender qué es lo que hace una persona que es transversal de la organización, Vale. a varios equipos, por ejemplo, ¿no? o a todos los equipos, porque me decías, también tiene un límite. Correcto. Aquí llegábamos al concepto de staff principal, architect, dependiendo de dónde estés y cómo se midan. Y bueno, como decías antes con el tema de Team Lead y Tech Lead, cada empresa tiene su propia definición. Así que es muy difícil, vamos a decir, marcar un marco de dónde estaría cada uno, para mí, desde mi punto de vista, ¿vale? O sea, que cojamos todo esto que voy a decir con pinzas y esta es mi perspectiva. Mi perspectiva es que el staff es una persona que tiene unas habilidades técnicas bastante buenas, no tiene, o sea, tiene también habilidades soft skills buenas, normalmente, ¿vale? No es, para mí una cosa y la otra no tienen por qué no ir de la mano. Quizás más una decisión personal, ¿no? El decir, oye, no quiero ser manager de personas, me gusta más estar aquí. No implica que no sea bueno gestionando personas. Correcto, ¿no? Y que no es tanto el tema del concepto de gestión. Para mí el concepto de gestión normalmente estás hablando de tema de one-on-ones, estás hablando de gestionar el career path de las personas. Eso no tiene por qué tener que ver con cómo me comunico o cómo doy feedback. Eso es otra historia, ¿no? O sea, siguen siendo habilidades blandas, como decía antes, pero deberías tener unas buenas ya que vas a trabajar de manera transversal y tu impacto puede ser mayor. Estos roles, tanto staff como principal como arquitecto, para mí son roles transversales que tienen un impacto mayor, por lo tanto pueden ser multiplicadores o divisores. ¿Qué significa? Si no tienes habilidades blandas, también puedes dividir porque vas a impactar a muchos equipos y vas a hacer que al final que todo lo que debería ir bien y smooth, pues no vaya, no vaya tan suave. Correcto. Entonces, estos roles, para mí, por ejemplo, el concepto de staff son roles que son transversales al equipo, por lo tanto, normalmente no suelen estar en el equipo, aunque hay empresas que lo tienen dentro del mismo equipo, por eso decía antes la diferencia, ¿no? Y el objetivo de estas personas son conocimientos técnicos muy buenos en ciertas áreas, es decir, tienen un área de expertise, una especialización, y su objetivo es ayudar al resto de equipos cuando tienen que hacer algo en su expertise para que ellos puedan sacar esas funcionalidades en las que ellos no tienen ese conocimiento. Es decir, son enablers. Hay un equipo que necesita hacer una cosa con Kubernetes, por ejemplo. Yo soy un experto en Kubernetes, por lo que sea, y estoy dentro del equipo. Tengo la posibilidad de ayudar a otros equipos transversalmente a que hagan esa migración. Vamos a hacerlo, ¿no? O sea, vamos a crear el camino para que yo pueda ayudar al resto de equipos a que lleguen a ese punto, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego tienes el rol de principal, que para mí tiene una diferenciación, que es que no tienen por qué ser ya, o sea, tienen que tener conocimiento profundo, pero el objetivo normalmente por el que se suelen, desde mi punto de vista, por el que se suelen contratar no suele ser tanto por el hecho de que vengan a hacer una POC o ayudarte a hacer una cosa, sino porque lo que intentan hacer es hacer crecer a diferentes equipos. Es decir, a mí me ha pasado, ¿no? Tienes que ir a un equipo y tiene que tener una formación de esto porque no saben hacerlo. Vale, lo haces con ellos en su día a día, haces la formación, estás con ellos 3 meses, 2 meses, el tiempo que haga falta, y luego vas a otro equipo donde se necesita otra cosa diferente. Entonces es un poco más cambiante, a la par que también pues tú te vas adaptando a las necesidades que tiene. Te lo preparas, obviamente requiere un trabajo de preparación, requiere un trabajo vamos a decir, de comprender el contexto. Y la verdad es que es un poquito, para mí, más abstracto. Y aquí es donde se complica la cosa, ¿no? Porque dependiendo de a qué empresa vayas, el rol de staff y el de principal son lo mismo, o no hay una diferencia, o hay más cosas, ¿vale? O sea, hay un libro que se llama Staff Engineering, que lo tengo por aquí atrás, pero que dice más cosas, pero desde mi punto de vista, esa es la diferencia. ¿Qué es lo que sucede? Que luego en las empresas no está tan marcada. Por eso no recomiendo libros ni digo nada, porque al final, dependiendo de dónde vayas, es un mundo u otro, ¿no? Al final, lo vemos incluso por los roles de junior, mid y senior, o incluso con el rol de engineering manager, que para cada uno, para cada empresa a veces es una cosa muy diferente. Con roles menos extendidos, pues imagínate, ¿no? Cada uno lo interpreta de una manera. Me gustaba mucho esto porque quería hacer un poco hincapié en esta mentorización, formación, rotación que puede hacer el staff o el principal, ¿no? Entre diferentes equipos, que normalmente suele ser técnica, es decir, tú como staff decías, oye, pues soy especialista en algo, como principal lo que hago es no voy a ayudarte a solucionar tu problema, sino que luego realmente te voy a formar en diferentes áreas, ¿no? Es decir, oye, pues quiero que los 5 equipos que tengo tengan mentalidad de producto y no la tenemos. Entonces, hay una persona que sí que la tiene y que es el principal o el staff y va a ayudarles a cómo enfocarse de esta manera, ¿no? Pues buenas prácticas, testing, DevOps, despliegue continuo, lo que sea, ¿no? Y aquí es donde creo que toma importancia esa especialización técnica o ese más alto nivel técnico que puede tener
estas posiciones. Y que por otro lado es un poco incompatible con la gestión del día a día en los equipos, ¿no? Son roles como bastante separados. Intentar que el engineering manager sea la persona que hace las dos cosas, sobre todo en empresas de cierto tamaño, es absolutamente inviable. Pero ¿cómo llegas tú a decir esto es lo que yo quiero hacer? O sea, ¿qué tipo de aprendizajes, experiencias has tenido en tu carrera para que te ayuden a dar ese salto de nivel técnico, ¿no? De decir, oye, creo que estoy preparado para esto. Vale, pues la pregunta es interesante porque al final fue como un descubrimiento también, como bien decía antes, pero fue algo que ha ido surgiendo a lo largo del tiempo. Es decir, yo he trabajado en muchas empresas de producto, me gusta mucho el producto, me gusta mucho entregar, por lo tanto, para mí el desarrollo de software es una herramienta para llegar a un fin, que es aportar valor, ¿no? Entonces, al tener diferentes roles con diferentes tecnologías en diferentes lugares, el conocimiento que vas obteniendo es como más un T-shape, ¿no? Al final acabas teniendo mucho conocimiento de cosas, algunas profundidades, y de hecho a mí personalmente lo que más me gusta pues, son las cosas que no cambian con tanta facilidad, es decir, no me suelo especializar en Angular X o en React X, sino que mi especialización es más buenas prácticas como TDD, pair programming, continuous delivery, que son cosas que no cambian tanto y que son transversales. Y cuando vas teniendo ese expertise y vas dándote cuenta de que tu impacto puede ser en muchos lugares diferente y que hay gente en otros lugares que tiene ese gap, sobre todo, por ejemplo, cuando he sido consultor, ¿no? He sido consultor, he trabajado con buenas prácticas, te das cuenta de que hay gaps, que hay gente que no tiene, entonces te vas dando cuenta de que como consultor puedes ir rotando por diferentes lugares y puedes ir aportando de diferente manera. Y dices, ostras, esto me gusta, pero me gustaría formar parte del producto y no ser un externo que está ayudando a aportar dentro, ¿no? Entonces te das cuenta de que ese rol es una apertura. Podría existir, te podría interesar. Y ahí es cuando te das cuenta y dices, oye, a mí esto me gustaría. Me ha encantado este símil entre el consultor y el consultor dentro del equipo, ¿no? Es decir, oye, pues esta persona que nos ayuda a poder hacer esto. Creo que es muy visual, ¿no? De todo el mundo que ha pasado por consultoría y gran parte de la gente que trabaja en tecnología a día de hoy ha pasado en algún momento, puede entenderlo perfectamente, ¿no? ¿Cuál es un poco esa labor? Pero a nivel formativo, es decir, ¿qué habilidades tengo que tener? Wow. ¿Hacia dónde dirías que tiene que ir ese perfil? ¿Qué habilidades dirías tú que son las importantes? Creo que ahí depende mucho también de la organización donde vas a caer, por lo que decíamos antes de la definición. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Actualmente, AWS son muchas cosas que se interpolan mucho con el concepto de equipo de plataforma, equipo de DevOps, como la gente quiera llamarlo, que al final es, vale, hay que montar un sistema, hay que hacer un diseño de sistemas, hay que diseñar el sistema de cero y hay que implementarlo porque al final, con ese rol también sueles tomar decisiones que suelen ser más alto nivel, más difíciles de cambiar, porque al final esas decisiones se esperan, o sea, pueden nacer del equipo, ¿vale? Eso, para mí deberían nacer del equipo, pero cuando a veces el equipo no es suficientemente maduro, en el sentido de no está suficientemente engrasado o no tiene ese conocimiento todavía, pues normalmente se trae a este rol, donde este rol puede ayudar a tanto a que el equipo aumente en esa área y conozca esto que antes no conocía, como ayudarles a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, en ese caso es tema de cloud, tema de como decía antes, buenas prácticas. Tema de, sobre todo para mí, incluso arquitectura de software, dependiendo de dónde vayas. O sea, yo he llegado a empresas donde el concepto, por ejemplo, de refactoring era algo que no entendían. O, por ejemplo, no saber la diferencia entre, o sea, esto me pasa de verdad, no saber la diferencia entre qué es un bug y qué es un defecto. Y al final todo es un bug o todo es un refactor y es como, no, a ver, estamos haciendo esto por esto y esta es la razón, ¿no? Y esto no es un refactor. Entonces, tener que llegar a esos puntos de decir, vale, no solo tienes que saber a nivel técnico, sino tener un bagaje, por eso decía que yo pongo mucho foco en las cosas que no cambian, porque es mucho más fácil tener un conocimiento en profundidad ahí, hay demasiada lectura y no cambia con tanta facilidad que es muy fácil entrar en profundidad y decir, no va a ser como la IA, que lo miro hoy y mañana es una cosa Es totalmente otra cosa diferente. totalmente diferente, eso es. Entonces eso te puede ayudar más. Entonces yo suelo recomendar a la gente que vaya a coger ese rol, que ponga un foco en cosas como la parte de buenas prácticas, porque les va a ayudar a tomar esas decisiones difíciles, que son difíciles de cambiar, y que te van a ayudar a que ese puesto tenga sentido para ti. Porque si no, vas a estar puesto en una tesitura donde tienes que tomar decisiones que son muy difíciles de cambiar, pero no sabes por qué tomarlas o cuándo tomarlas. Y ese es un gran problema, ¿no? Entonces, creo que eso para mí es clave. Entonces, cosas como Lean Software Development, cosas como entender, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Prácticas de Steam Programming,
la filosofía del stream programming, ¿no? Al final, que es muy importante, conceptos como economía de software, pues ese tipo de cosas que son más transversales, para mí es lo que debería de tener de formación un principal. Mucho más que a lo mejor ser un experto en Spring Boot con Kubernetes. Que hay gente que es principal y ese es su objetivo y está bien, pero el impacto que puedes tener en una organización teniendo ese conocimiento versus teniendo el otro es muy distinto. Y eso... Lo hablábamos ahora, ¿no? Depende un poco del tamaño de la empresa. O sea, Cierto. muchas veces empresas que son enormes, gigantísimas, sí que necesitan a veces que tengan expertos en determinadas tecnologías, sobre todo si es su tecnología core. Pues me imagino, yo que sé, Docker o incluso Netflix, ¿no? Pues Netflix tendrá principals de Java que serán unos maquinotes del universo. Pero igual en una empresa de un tamaño más normal, no tan gigantescas, sí que necesitas una persona que sea mucho más versátil, ¿no? Y quizá si estás trabajando con diferentes tecnologías, necesitas que esa persona tenga pues, más conceptos de arquitectura de software, de escalabilidad, como tú decías, de diseño de sistemas y no tanto de una tecnología en concreto. Vale, esto es muy importante, ¿no? Para la gente que quiera empezar a pensar oye, pues, yo quiero seguir creciendo, es algo que me interesa, impactar en más de un equipo quizá o impactar mucho más en la organización, pero, oye, la parte de management como que no me termina de convencer. ¿Cómo me puedo formar o hacia dónde tengo que formarme? Es una buena idea. Para mí es difícil ayudar también en ese punto. ¿Por qué? Porque para mí, como decía antes, ¿no? Al final el tema de senior también tiene accountability, tiene responsibility y todas las cosas que vas teniendo, el ownership de las cosas que vas haciendo, ¿no? Al final, entre comillas, está como muy entrelazado, ¿no? Y es un poco también mi personalidad. Por eso para mí es muy difícil ayudar de alguna forma a decirle a alguien que a lo mejor no tiene esta manera de ver el mundo que esto podría ayudarle. No significa que no haya recursos que te puedan ayudar, quiero decir, al final es hacerte una especie de plan de carrera que te lleve a dar los pasos correspondientes, pero claro, cada persona es un mundo. Entonces, en mi caso, a mí lo que me ha ayudado es, como a mí el tema del liderazgo técnico siempre me ha gustado, simplemente es básicamente poner más foco en cosas que creo que van a aportar más valor, como decía antes, y que son transversales y me van a permitir ser un T-shape mejor que pueda aportar donde tenga que aportar y si hace falta que aprieta en un momento, aprieto, pues eso no sería un problema para mí. Y esa sería mi estrategia para llegar a ser un principal. Pero no tiene por qué ser la estrategia que le funciona a todo el mundo. Así que si esto no os funciona, poneros en contacto conmigo, lo que sea, me contáis vuestro contexto y yo intento echaros una mano, que no me importa para nada. O sea, Esto es más, esta manera en la que tú acabas de lanzar este mensaje es también parte de tu personalidad, de tu manera de ayudar a la gente y mentorizar, también forma parte de estos roles, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que tu labor no corresponde a un equipo, entonces me parece un poco difícil medir la entrega. Normalmente siempre todos los equipos pues tienen alguna manera de medir cómo se está trabajando, ¿no? Si tienes pues más tiempo de entrega, si no, si estás trabajando con mejores prácticas, etcétera. ¿Cómo se mide el impacto de alguien que esto no es la organización? pues lamentablemente la manera de medirlo, o desde mi punto de vista de medirlo, está siendo a través de encuestas donde tú hayas apoyado al equipo en algo o hayas formado al equipo en algo. Vamos a poner el ejemplo de la formación, porque decías formación, que es más difícil de medir, diría yo. Y lo que le haces es preguntas sobre lo que están aplicando en el día a día. Le haces primero, después de la formación, le haces una pequeña encuesta sobre qué le parece la formación, feedback, etcétera. Y al tiempo, al mes, le vas a hacer otra. Y vas haciendo checks de feedback, donde vas teniendo sesiones pequeñas de feedback con ellos, aparte del survey, para intentar de alguna manera evaluar cuál está siendo el impacto de lo que estás haciendo y si tienes que cambiarlo. Porque al final, esto es como todo, ¿no? Tengo que ir viendo si estoy apretando las teclas adecuadas para que el equipo se sienta cómodo yendo hacia donde quiere ir. Porque al final mi trabajo es hacerte un enabler, ¿no? Entonces, si el equipo no se siente cómodo con cómo estoy haciendo las cosas, necesito entender qué es lo que tengo que hacer diferente. Entonces, al final es feedback y por eso también decía antes que para estos roles, pese a que no tienes que gestionar personas al uso, sí tienes que tener buenas habilidades de comunicación, sí que tienes que tener buenas habilidades de feedback. Si eso no está en tu ADN, es muy difícil que llegues a estos roles. Por el hecho de que lo vas a hacer, pero muy posiblemente, a lo mejor, si no tienes esta capacidad, te va a costar pivotar. Vas a tardar mucho más en decir, esto que podía haberlo hecho de otra forma, no me he dado cuenta de que lo he hecho mal hasta un año. Porque claro, estás 3 meses y luego La te vas. idiosincrasia de cada empresa es absolutamente diferente, pero también lo es en cada equipo. Entonces, es muy normal que tengas que adaptar a veces
tu manera de trabajar a cada uno de los equipos y tienes que ser tolerante a un feedback negativo al final, ¿no? No es posible que a todo el mundo le encaje la manera en la que tú lo habías planteado desde el principio. Oye, eso sería maravilloso, pero tienes que entender que a veces, oye, tu labor es la de poner quizá el acento en un punto de debilidad del equipo, a todo el mundo no le tiene que sentar bien, que le digan, oye, pues hay que mejorar determinadas cosas, y eso también puede impactar en el feedback. Y hacia arriba, porque, claro, entiendo que una figura como staff o principal tiene ya una automotivación intrínseca de, oye, yo ya sé qué tengo que hacer en mi día a día, pero al fin y al cabo formas parte también de una jerarquía, ¿no? Normalmente, por encima de un principal ya suele haber un VP de ingeniería, un CTO, un Director of Engineering, algo así. ¿Cómo se reporta hacia arriba, ¿no? Y cuáles son las directrices que pueda recibir un rol de este tipo desde arriba? Vale, desde arriba depende de la organización. Es decir, hay organizaciones que son más jerárquicas, por lo tanto sí que pueden tener cosas como una estrategia técnica, entonces tú le tienes que alinear con esa estrategia técnica, por lo tanto el reporting, entre comillas, o la información que te puede llegar, que tú tienes que transmitir es, estamos haciendo estas cosas, este es el foco que vamos a tener, vamos a ir hacia aquí, ¿no? Y intentar también un poco dar visibilidad y visión, porque al final esas personas son roles que tienen que reportar, ya puede ser a los inversores o pueden tener que hacerlo al CEO, a quien sea, dependiendo del rol que ostenten, ¿no? Entonces, como esas personas, su trabajo es reportar, no están en tu día a día y tú tienes de alguna manera que ser capaz de transmitir ese mensaje, lo que tienes que tener es una buena autogestión de ver cómo estás, en qué estado estás en tus iniciativas, porque al final tienes que ser autónomo. Entonces, en las iniciativas que estás tomando, ¿cuál es el avance que estás teniendo? Por eso el tema del feedback. Porque con el feedback puedes apoyarte en, bueno, el equipo lo percibe así, aparte de eso, el equipo está teniendo esos KPIs y están mejorando o no están mejorando y tienes pues esos números que pueden ayudar a que luego se justifique un poco tu trabajo de alguna manera, ¿no? Que no es justificarlo, sino más bien dar visión, porque al final es lo que comentaba antes. Los roles que están más arriba, pues normalmente quieren tener una visión sobre cómo están funcionando las cosas abajo sin entrar muy al detalle. Entonces, pues tu trabajo es un poco hacer esa conversión de las cosas técnicas, que eso puede gustar menos, ¿vale? ¿Cómo están estas cosas técnicas? Pasarlo a un lenguaje más de negocio, por eso todos deberíamos hablar negocio, que se convierta en los KPIs del equipo, se convierta en el feedback del equipo y al final pueda de alguna manera entenderse, porque si al final pasas cosas técnicas, no se va a entender, sobre todo desde el punto de vista de negocio, no se va a entender. Esto me parece muy importante porque al final esto sale en muchas conversaciones, ¿no? No todo el mundo o no todo el mundo en las mesas de decisión entiende el lenguaje técnico, ¿no? Y da igual que le hables de deuda técnica y da igual que le hables sino entiende que, oye, pues el tiempo en el que vamos a tardar en hacer algo va a ser menor la próxima vez si reducimos la deuda técnica ahora, ¿no? Entonces, entender bien a tu interlocutora muchas veces, ese stakeholder del que se suele hablar, te lleva a tener que ser traductor también. Es decir, tú para los equipos técnicos te pones tu bata de técnico y luego te la tienes que quitar y ponerte la corbata para ir a la mesa de negocio, ¿no? Esto da también para una conversación larga que es cómo hablar negocio. Perfecto. Yo para eso tengo cosas para eso. O sea, tengo dos recursos que recomiendo mucho. Primero, el libro de Luis Artola, Software Economics, que de hecho con Luis estábamos hablando un grupo de personas para intentar traducirlo al inglés, porque uno de mis mayores problemas ha sido en empresas internacionales. El libro está en castellano. Recomendarlo y que no esté, ¿no? No, que está en castellano. Entonces es como, vale, ¿cómo ahora transmito este mensaje, ¿no? Sin tener que traducir el libro entero poco a poco, ¿no? Artola traduce. No, o sea, al final saldrá algo guay de ahí. Pero ese es uno de los libros que recomiendo mucho, sobre todo para entender las cosas que estaba comentando, ¿eh? Que somos negocio, del tema de gestionar el riesgo, de al final entender un poco de qué va tu trabajo, ¿no? Que ese libro creo que lo plasma de una manera muy, muy sencilla. A veces es difícil de leer, sobre todo porque tiene términos económicos, pero al final, luego si vas leyendo el libro se va entendiendo. Y luego el otro libro que recomiendo mucho, que va relacionado con el DISC, pero bueno, que me ha ayudado mucho a entender cosas sobre quiénes son los interlocutores, es el Surrounded by Idiots, básicamente. Es un libro que por el nombre puede sonar muy, muy chocante, pero que en realidad lo que viene a decirnos es que hay diferentes interlocutores y que para que el mensaje llegue tenemos que adaptar el mensaje a la persona que va a recibir ese mensaje, ¿no? Y entonces entender ese tipo de personas nos puede ayudar. Entonces, para mí esos libros son clave para por lo menos de alguna manera poder
transmitir este mensaje sin olvidarnos también de que cada empresa tiene su idiosincrasia, tiene sus necesidades de transmitir cierta información y que eso también de alguna manera vamos a tener que hacerlo aunque no nos guste, porque al final estamos en un punto donde ya no estamos cerca del código, pero estamos más en un punto transversal donde el impacto no es el valor que recibe el usuario final solo, sino que hay unos intereses como puede ser la estrategia técnica, como puede ser puntos de negocio, o sea, dependiendo de dónde estemos, ¿no? Entonces esa parte tienes que también gestionarla de alguna forma. Se convierte complicado dependiendo de la empresa en la que estés. Entonces, sugerencia ahí es tener el ojo de si ahora mismo vosotros queréis estar más cerca del código, dependiendo en qué empresa estéis y las expectativas que tengan de vosotros, os va a ayudar a tomar una decisión de, oye, esta empresa es para mí o esta empresa no es para mí porque yo ahora mismo no estoy ahí. Voy a dejar estos dos recursos luego cuando subamos el vídeo en los comentarios y eso para que, bueno, en la descripción, para que la gente pueda acceder fácil, ¿vale? Hablabas de que hay empresas en las que los roles tienen el mismo nombre, pero las responsabilidades son muy diferentes. Yo quiero que pongamos un poco el foco en el mercado nacional, ¿no? Al final estamos haciendo esto en castellano, estamos hablando en nuestro idioma, es muy difícil que nos escuchen fuera. Así que yo veo pocos roles de staff y de principal en empresas españolas. Es cierto. Así que te voy a preguntar, o sea, ¿cómo es el mercado de estos roles aquí en España? Muy buena pregunta. A ver, el mercado español no es un reflejo de, por ejemplo, el mercado europeo o el mercado americano. Y ahí hay una gran separación. Todavía entiendo que tenemos cosas que son buenas, en el sentido de que no estamos importando cosas que no están bien en otros sitios, a la par que todavía nos estamos quedando atrás en otras cosas que podrían ser útiles para nuestro desde el punto de vista de una empresa, ¿no? Vamos a decir. Esta es una de ellas. Es decir, estos roles no están tan vistos y, de hecho, cuando buscas cualquier cosa en LinkedIn, en Manfred, en donde quieras, lo único que vas a encontrar normalmente suelen ser roles de senior como mucho. ¿Qué pasa? Que al final, si quieres tener este tipo de trabajo, no vas a poder hacerlo. Empresas que hacen esto, pues Mercadona sé que tiene staff, pero, por ejemplo, no conozco muchas dentro del mercado español que tengan esas, Takamify, Globo, Typeform, etcétera, pero estas no tienen ese rol y cada rol tiene, o sea, cada empresa tiene su propia definición del rol, pero no hay muchas que lo tengan. Yo considero que el mercado ahora mismo debería de empezar a adaptarse, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez están intentando hacer una contratación de roles más senior, ¿vale? O eso es lo que parece que el mercado la tendencia del mercado nos va diciendo, ¿no? Pero no, me da la sensación de que a veces no está muy planteado hasta qué límite tienen estos individual contributors que aportar. Y entonces lo que yo me he llegado a ver es individual contributors que tienen el rol de senior, que están intentando hacer cosas transversales, que así es como acaban descubriendo el rol de principal, pero que no lo tienen en papel ni tienen la definición, y al final lo que acaba generando también es que tú acabas haciendo dos trabajos en uno, porque no hay una definición desde el punto de vista de empresa, ¿no? Y hay muchas empresas pues, que todavía no se han dado cuenta de esto. Y lo que se está trayendo mucho de Europa es el rol de arquitecto, que viene del rol de arquitecto antiguo ese de la Torre de Marfil, donde yo te digo qué tienes que hacer y tú ejecutas. Y eso es una cosa que creo que no aporta tanto valor, como por ejemplo estos otros roles que yo sí que comentaba, porque el hecho de decirte qué tienes que hacer y que luego lo tengas que hacer tú no te va a ayudar mucho. Mientras que si que yo te ayudo y estamos todos luchando a por una, pues al final estamos luchando como equipo, ¿no? Que, por ejemplo, vosotros lo comentabais el otro día, sacabais el estudio este donde decíais lo de la vuelta al trabajo, la vuelta a la oficina, ¿no? Y para mí, ¿no? Yo haciendo mi análisis en mi cabeza, lo que yo veía es que el problema que hay es que la cultura en remoto de trabajo en equipo, lo que en realidad marca es que a veces el trabajo en equipo es lo que falla. Y el trabajo remoto asíncrono, síncrono, no se tiene tan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mayoritariamente haciendo pair programming con la mayoría de la gente con la que trabajo, entonces yo trabajo síncronamente. Yo estoy en una llamada, trabajando con mis compañeros durante el tiempo que estoy haciendo pairs con ellos, etcétera, y yo no tengo la sensación de estar distante, ¿no? Y eso hay empresas que todavía no lo ven. ¿Qué pasa? Que eso puede ayudar mucho en estos roles. Ahora, si tienes un rol de estas características en una empresa que está en remoto y lo tienes con un remoto asíncrono, es muy difícil que este rol tenga un impacto como el que puede tener con un remoto síncrono, ¿no? Por ejemplo. Y creo que eso es otro de los temas ahora, ¿no? Que como se está volviendo a la oficina, entre que se está volviendo a la oficina y hay mucho híbrido, todavía no se tiene muy claro cómo se va a trabajar, la incertidumbre del tema de la IA, la incertidumbre de todavía
la gente que está con el tema de la inversión de cuando el COVID. Entonces creo que eso tampoco está ayudando mucho al mercado español concretamente, que está como muy a la expectativa de lo que hagan otros mercados. Como persona que se encarga a veces de divulgar cómo está el mercado a través de los datos que tenemos en Manfred, pues puedo corroborar gran parte de lo que comentas. Luego también hay una cosa que también es un poco opinión personal, pero creo que también, después de haber visto muchas empresas, creo que también pasa. Y es que muchas veces se espera del CTO que en etapas relativamente tempranas de una compañía, ¿no? Cuando ya tengo 3 o 4 equipos, o 5, o a veces incluso un poquito más, se espera del CTO que haga estas labores. ¿Qué pasa? Que volvemos al tema de los 2 roles en uno, ¿no? El CTO a veces tiene que estar en una toma de decisiones que no tienen por qué ser estas y le es muy difícil llegar al detalle con los equipos de poder estar en el día a día, las formaciones, etcétera, para poder hacer esto. Yo creo que no sé si depende un poco del tamaño, no sé si depende un poco de la filosofía de la compañía, pero te iba a preguntar a ti un poco si crees que una empresa tiene que tener un tamaño determinado para tener estos roles o es más una cuestión de madurez de la compañía. Creo que son ambas. Creo que es tamaño y madurez. ¿Qué quiere decir? Si los equipos todavía no están en este punto en el que ven esto un problema, obviamente el rol no tiene ningún sentido, porque para ellos no es un problema. Entonces, la madurez es importante. Y luego la otra con la que te topas es la magnitud, que tienes toda la razón, la magnitud es muy importante. Es decir, no tiene sentido el rol de principal en una empresa que tiene 3 equipos, a lo mejor. ¿Vale? A lo mejor ahí todavía no tiene sentido y lo que tendría que hacer el CTO es poner más foco en las personas senior para que puedan cubrir ese determinado rol hasta que si hay un plan de crecimiento, ahí está la estrategia para mí, que la estrategia técnica tiene que también tener en cuenta este tipo de cosas, porque si la idea es un crecimiento y estamos esperando un crecimiento, yo como CTO tengo acceso a los datos de que vamos a intentar crecer, tengo acceso a las nuevas iniciativas, soy consciente de que tenemos que abrir posiciones, soy consciente y tengo que pensar en qué es lo que estoy buscando. Ese es el otro punto donde estamos hablando de la madurez, que es donde normalmente no se pone el foco, porque no estamos acostumbrados a ver estos roles. Y lamentablemente esto es una cosa que tengo yo en la cabeza, pero que no tiene por qué, no todo el mundo tiene que pensar igual, ¿no? Pero nosotros nos movemos mucho en el sector de la tecnología por hype o por lo que otros hacen, mirando al vecino, y lo que el vecino hace, pues lo hago yo y lo imito. Y esa es la problemática. Como aquí no hay tanto, no se ve, no se reproduce o se intenta reproducir cosas que se ven en otros sitios que no son las idílicas. Ejemplo de esto. Tú ahora mismo abres Manfred o cualquier sitio y muchas ofertas seguro que tienen todavía microservicios. En 2017 Martin Fowler ya dijo que microservicios no hacía falta y en una entrevista con Sam Newman, que es el creador del libro de microservicios, dice los microservicios. Hizo un listado de dónde no se tenía que utilizar y donde único se tenía que utilizar era donde eran empresas muy grandes que le faltaba autonomía y necesitaban, pues, es un problema de gestión de personas, no es un problema de gestión de sistemas. ¿No? Y todavía a día de hoy sigues viendo eso, ¿no? Lo tienes también con la IA, con muchas cosas. Yo es que, igual, si has repetido esto y alguien lo ha escuchado antes, yo lo siento, pero es que me da toda la sensación de que ahora mismo estamos en un punto en el que tenemos empresas trabajando como en el 2050, ¿no? Bueno, o en el 2026 prácticamente, si quieres decirlo así, es decir, empresas como que están súper actualizadas, con las últimas tecnologías, con una metodología de trabajo pues mucho más moderna. Pero luego tenemos empresas de tamaños gigantescos que están trabajando todavía como en el 2000, ¿no? Es decir, hay empresas grandes que les cuesta muchísimo cambiar las cosas desde dentro, porque son tan grandes y las prácticas están tan extendidas y a veces, bueno, si no tiene impacto en el negocio, pues tampoco lo voy a tocar, ¿no? Y si los números están saliendo, es difícil que vaya a cambiar las cosas. Entonces, aquí sí que es verdad que tenemos unas culturas y metodologías de trabajo hiper diferentes. Y sí que es verdad que las prácticas suelen llegar con cierto retraso. Normalmente es, oye, lo que se hace en Estados Unidos acaba en Europa y luego acaba más tarde en España. Lo vemos constantemente, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, con el hype de la IA, pues también está pasando y de repente pues, el CEO de Airbnb dice que ellos no utilizan Product Managers y todo el mundo dice, bueno, pues a la mierda de los Product Managers y no sé quién dice, no sé, ¿sabes? Como, sí que es verdad que hay ese efecto de copia. Aún así, creo que también tenemos empresas españolas como bastante chulas y referentes que tienen un pathing alternativo a la carrera de gestión, como tú decías antes. Tenemos ahí Mercadona Tech, tenemos ahí Cabify, Globo, Typeform, Eventbrite, hay muchas, Factorial, etcétera, que tienen roles, también es verdad que tienen ya determinado tamaño, ¿no? Y quizá han tenido la necesidad de buscar esa
bicefalía en, oye, pues tengo un manager que gestiona equipos y personas y tengo una persona que me ayuda a la excelencia técnica, que a veces es lo que busco, ¿de acuerdo? Te pregunto un poco por esas habilidades blandas de las que hablabas antes, porque me parece difícil a veces, sobre todo tratar con los roles más senior, que puede ser que sean los que, como ya llevan tiempo en esto, tengan quizá un poquito más de ego. Lo hemos visto todos en procesos de selección, de gente que no se toma bien el feedback de una prueba técnica o gente que no le encaja un rechazo o lo que sea. ¿Cómo trabajas tú con equipos que pueden tener cierto seniority y en los que claramente no les vas a imponer las cosas, porque no es tu trabajo el imponer? Vale. Primero, obviamente, para mí las habilidades blandas importantes son comunicación, feedback, simplicidad, pragmatismo, coraje y que son más o menos los valores de Steam Programming, ¿vale? Aparte del respeto, que son los 5 de Steam Programming y uno que suelo añadir yo, que es el de pragmatismo. Y para mí son importantes para poder tener este tipo de conversaciones. Pragmatismo significa, yo no vengo a imponer nada a nadie, ¿no? Y tengo que elegir mis batallas. Por lo tanto, si el equipo no quiere ir por aquí, mi trabajo no es imponer nada, pero también mi trabajo es decir, esta es la visión de la empresa de ir hacia este punto y no estamos yendo. Entonces, yo sí en ese punto tengo que hablar con las personas que no estén interesadas en hacer eso porque patatas, ya sea ego o lo que sea, y ahí sí tendría que tener esa conversación. Y para mí es importante, porque sí he tenido el rol de líder técnico, hablar primero con esa persona o personas individualmente, darles el feedback, que por lo menos sepan que lo tienen, poner ejemplos, que el feedback esté bien dado, elaborado, que se entienda, dar un tiempo, intentar ayudar con acciones, intentar poner la fuerza. Si ves que no se está gestionando esto, que es parte de tu trabajo, lamentablemente a veces hay que escalarlo. O sea, no por nada, sino porque al final lo que decía antes, estás gestionando el riesgo. No es porque quieras echar a nadie o porque no te guste a alguien cómo trabaja. Esto es, al final, el equipo tiene que funcionar de una manera porque necesitamos que funcione de esta manera. Si quieres, estás con nosotros, vamos a trabajar en ello. Si no quieres, hay que encontrar una manera de que o lo hagas o encuentres una manera alternativa o encontremos entre todos una manera alternativa de que esto funcione. Entonces, con esos perfiles más difíciles, lo que se suelen tener son conversaciones difíciles. Lo que pasa es que en los feedback one-on-one es mucho más fácil y por eso yo también suelo hacer mucho pair programming, porque al final yo hago pairing contigo, llevo 8 horas contigo trabajando. Cuando yo ya he visto varias veces algo, al final del día te digo, oye, mira, he visto esto, tal, no sé qué. ¿Cómo lo ves? Oye, si probamos esto. Al final eso no suena tan agresivo, ¿no? Como si yo te estoy dando feedback de otra manera. Entonces lo que intentas No, con el bien... si tú de repente ves cada error que estoy cometiendo, me lo estás señalando y me estás diciendo hazlo así, no es la manera en la que yo vaya a aprender, ¿no? Tienes que tener como una capacidad de dar feedback lo suficientemente empática, pero a la vez lo suficientemente efectiva como para que la persona no se sienta atacada, pero entienda bien tu punto y pueda adaptarse. Correcto. Y al final del día es mucho más fácil, porque al final del día es como, bueno, mira, he visto un par de cosas donde he visto esto, esto y esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Tú cómo lo sientes? Y de ahí vas entendiendo también su punto de vista, porque a lo mejor hay un punto de vista que tú no has tenido en cuenta. Entonces vas contrastando y vas teniendo esas cosas. Sí que es cierto que hay perfiles que tienen más ego y hay perfiles que también son Danny Kruger, que es básicamente una persona que piensa que sabe de todo, se tiene mucha alta estima, pero en realidad luego a la hora de la realidad pues no está ahí. Y esas son conversaciones difíciles, esas se suelen escalar. Y bueno, son cosas que pasan, no son cosas que deberían pasar, pero para eso, para mí es muy importante el proceso de selección. Por eso para mí el proceso de selección es donde entra, es la primera línea de defensa, entre comillas, para que este tipo de situaciones no pasaran. No digas más, abramos ese melón, Claro, ese melón de los procesos de selección. sin problema. Es importante contratar bien para, primero, no tener este tipo de perfiles, pero luego también para tener cierto equilibrio dentro de la compañía, ¿no? Tú tienes un presupuesto, no te puedes gastar todo el dinero en los seniors más maravillosos del mundo, tienes que contratar gente más mid, gente más junior, y eso va a hacer que el equipo tenga un equilibrio y que además la labor del staff pueda ser más efectiva, ¿no? Es decir, oye, pues, el presupuesto que yo tengo, al final el staff va ayudando a los juniors a crecer, a los mids, etcétera. ¿Cómo contratar bien? Pregunta que también da para otro Pedazo episodio melón, ¿no? completo. Claro. Pedazo melón. No creo que haya una manera, o sea, no creo que haya una manera perfecta de contratar. Sí que tengo muy claro desde mi punto de vista la manera en la que a mí me puede gustar más, pero es
es subjetiva. Entonces voy a intentar ser lo más objetivo posible, ¿no? Te tengo que decir una cosa. Normalmente la gente con más sentido común coincide en muchas cosas, ¿eh? A pesar de que sea su perspectiva personal. Cuéntame la tuya. Pues mira, a mí me gusta mucho como lo hacíamos en Coduras, la verdad. Así que más o menos el proceso, por mi cabeza, es muy parecido. Básicamente, primero tienes una llamada donde hablas con esa persona desde un punto de vista, bueno, normalmente suele ser de personas, la parte de inglés si tienes o lo que sea. Esa es la primera screening, ¿no? ¿Vale? Después de esa screening, que se puede tener en conjunto con la técnica si se quiere, lo que se tiene es una llamada un poco de, oye, tengo una serie de preguntas con un scorecard, intento entender dónde tú te encuentras en estos puntos, ¿no? Entonces, más o menos evaluamos, se gestiona un poco dónde tú te encuentras, cómo te percibimos nosotros, y después de eso se le da un feedback a la persona y lo que se hace es se pasa a una siguiente, donde al final, para mí es una entrevista que llamamos la technical depth, que se llama, que es básicamente intentar evaluar de todo lo que me has dicho en un pequeño ejercicio muy pequeño, que la idea no es ni que termines ni nada, y de hecho vas a estar con nosotros, te vamos a ayudar si hace falta. Y la idea es, entre dos personas, ir evaluando, oye, en cuanto a lo que se ha dicho en la anterior y lo que se ha dicho, estamos aquí, no estamos aquí. Y entre comillas tienes eso, pero lo que estás evaluando en todo momento no es las habilidades técnicas. Lo que yo estoy evaluando en todo momento es si yo quiero trabajar con esa persona. Porque lo que no se puede enseñar son las habilidades blandas. O no se puede enseñar con tanta facilidad. Porque al final tener inteligencia emocional es mucho más difícil de enseñar que enseñarte a utilizar Java o a utilizar Python. Porque todo eso, obviamente, eso te va a posicionar en la oferta, va a ser más o menos, ¿vale? Pero lo que yo estoy evaluando es, me gustaría trabajar contigo. Y si yo te doy feedback, tú te adaptas a ello. Porque a mí eso es lo que me interesa saber. A mí me interesa una persona que esté abierta al cambio. Que yo te diga, oye, veo esto, ¿tú cómo lo ves? Y que me dé su opinión y que tenga una opinión. Entonces, hay personas más introvertidas, personas menos introvertidas, al final eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y teniendo en cuenta un balance, pues más o menos lo que intentas evaluar es, me gustaría trabajar con esta persona, me veo trabajando día a día, porque al final es lo que va a pasar. Y a mí me gusta mucho que sea el mismo equipo el que tenga que evaluar de alguna manera ese candidato. En roles más de liderazgo, como por ejemplo principal o demás, a mí me gusta también, bueno, el principal no, pero el team lead o tech lead, me gusta mucho conocer al equipo. ¿Por qué? Porque el equipo al final es donde vas a trabajar, pueden tener unas expectativas diferentes a quien te ha hecho la entrevista, que puede ser el tech director o puede ser quien sea, ¿no? Entonces, para mí eso es muy clave, tener la capacidad de que el equipo te diga cuáles son sus expectativas de ti, cuáles creen que son los dolores y en qué puedes ayudar, ¿no? Entonces, para mí, dependiendo del rol, la entrevista es diferente, pero lo que intentas evaluar en todas es un poco gestión de expectativas. Me gustaría trabajar con esta persona y, sobre todo, ¿esta persona comunica bien o al final tiene problemas que se perciben fácilmente de aversión al conflicto o de ego o de lo que sea, ¿no? Que es lo que intentas evitar mayoritariamente. No hay receta válida para todo el mundo. No. Esto siempre insisto mucho en que cada persona y cada empresa tiene que crear la suya con la que se sienta más cómoda o más cómodo. Esta es la tuya. Por norma general, las personas que tenéis bastante sentido común acabáis haciendo procesos relativamente cortos, relativamente sencillos, con ejercicios técnicos que no son excesivamente complicados y que lo que buscan, más allá de ver cuántas habilidades tienes pues, con un lenguaje concreto, es ver otras cosas, ¿vale? Bueno, hay muchos puntos de coincidencia. No sé cuál es el Nosotros... resto. No, no lo hay, pero estábamos hablando antes de un proceso de nueve pasos, Sí. quizá es un poco excesivo, ¿vale? A mí 4 me parecen más que suficientes para evaluar prácticamente cualquier rol, ¿de acuerdo? A partir de ahí, siempre le digo a cualquier empresa, no te creas Google, porque no eres Google. Google tiene miles y miles de candidaturas, tiene que desechar a muchísima gente, tiene que filtrar, etcétera. Tú como empresa tienes que encontrar al mejor candidato en el menor tiempo posible que te vaya a solucionar el problema que tienes. No simplemente por ver muchas veces más candidatos y por esperar más tiempo va a aparecer esa persona. Vamos a cerrar el tema del hiring, vamos a cerrar este tema, vamos a ir terminando. Yo te he visto activo en redes, compartiendo en comunidades, dando charlas. ¿Esto es importante para un rol de individual contributor o no lo es tanto? Porque sí que es verdad que he visto a otras personas también hacerlo con un rol de staff, etcétera. A veces simplemente va también en la personalidad que suele tener el rol, ¿no? De decir, Pues mira, en mi caso es la personalidad, pero te pongo un ejemplo. Tengo un amigo mío
un amigo cercano, Fernando, que él quería pues meterse en el tema de charlas porque también lo veía una cosa a trabajar para poder entrar en este tipo de roles, porque al final tú tienes que, de alguna manera, formar a equipos. Entonces tienes que tener unas tablas. Las tablas se consiguen haciendo cosas. Entonces, este tipo de eventos, charlas, también te ayudan a conseguir ese tipo de experiencia, ¿no? A darte cuenta de en qué tienes que trabajar y qué tienes que mejorar. Entonces, no es obligatorio, pero creo que ayuda. Entonces, si alguien está buscando un rol de estas características, esto al final te ayuda a decir, oye, tengo que preparar una charla, tengo que preparármela, no conozco la audiencia, tengo que ver cómo la voy a dar, tiene que entenderse. Es posible que la primera vez no salga bien, no pasa nada, hay que iterarla y al final eso es lo que te acaba dando, te deja de dar miedo a hacer cosas que a lo mejor antes te daba miedo y empiezas a darte cuenta de que no es tan difícil hacerlo, que lo es, ¿vale? Pero al final acabas haciéndolo tantas veces o repitiéndolo que dices, vale, no me resulta un trauma hacerlo cada vez que tengo que hacerlo. Pero en mi caso también creo que es una manera de visibilizarte, lo cual también ayuda de alguna forma a que este tipo de roles se abran también cuando te vengan a la hora de contratar. ¿Por qué quiere decir esto? Pues porque al final es una persona que se está viendo visualmente, que está intentando hacer esto, que es algo muy parecido a lo que están buscando. Y tú estás hablando de corazón, quiero decir, estás hablando con lo que piensas de verdad, no estás ocultando nada. Por lo tanto, lo que ves es lo que hay. Y es mucho más fácil evaluar a un candidato teniendo un montón de información de ese candidato abierta sobre cómo piensa, sobre cómo hace las cosas, sobre tal, que si no lo tienes. Entonces, para mí, eso siempre ha sido un buen punto. De todas formas, como hablábamos también un poco al principio antes de empezar, ahora mismo por cómo está el mercado, pues mucho más por referrals, gente que conozcas, gente que tal, es mucho más fácil, porque al final la gente que tienes cerca, que ya te ha visto trabajar, ya sabe cómo trabajas. Entonces, para este tipo de roles, entiendo que eso es mucho más plausible actualmente. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muy poca oferta y que... Creo que también hay que evangelizar mucho, ¿no? Sobre este tipo de roles muchas veces. Oye, ahí las compañías no están mirando qué hay ahí afuera o cómo son otras empresas, sino están muy centradas en su negocio y a veces, oye, pues, no se dan cuenta de que están dándole un nombre o unas responsabilidades a una persona que está teniendo dos roles a la vez y que quizá pues, con este tipo de rol más de staff, de principal, etcétera, podrían tener una mejor performance, ¿no? Bueno, Antes de yo te cerrar, digo que veo un poco el rol como este rol de developer advocate que muchas veces hay en las empresas de producto, pero de manera interna a veces de, oye, ¿cómo puedo yo ayudar a los equipos, etcétera, ¿no? Perdona, que te he cortado. nada, iba a decirte una cosa, que antes hemos pasado por ella de soslayo y quería que terminar de decirla, que al final estábamos diciendo antes, lo de antes se tenía que ir al rol de management simplemente para crecer y eso también ha ayudado mucho a que haya mucho el principio de Peter, que al final es gente que es muy buena técnicamente, pero que no es muy buena gestionando personas y que acaba en un rol de management, que es lo que en muchos de los casos también hace que la mayoría de la gente acabe rotando por tema de burnout y demás, porque hay gente que está en un rol que no tiene como habilidades fuertes la comunicación, el gestión y demás, y al final lo que acaba pasando es que la gente que está a su cargo pues acaba quemándose y se acaba yendo. Y eso es uno de los grandes problemas por los que también considero que las personas que no estén a gusto en ese rol o que no se sientan cómodos, que deberían también plantearse otras alternativas. Y esta podría ser una buena alternativa para ellos al final, o ellas. Pero ¿qué pasa si no tengo posibilidades de crecimiento como individual contributor y la empresa me está forzando únicamente a roles de management si quiero crecer? Es decir, ¿cómo puedo hacer yo esa labor interna de, oye, que aquí se pueden hacer las cosas de otra manera? No hace falta que mi crecimiento vaya únicamente hacia el management. Ahí viene el coraje de esa conversación. Es una conversación difícil. No, nadie dice que es una conversación fácil, pero hay que tenerla. Y si no se intenta siquiera, pues al final es muy difícil. Tienes siempre esa opción y la otra opción que también es buscarlo fuera, lamentablemente. Es decir, tú puedes lucharlo, pero si ves que estás predicando en el desierto y que no va a ningún lado, tampoco tienes que llegar tú al punto de burnout para decir, oye, esto no está funcionando. Es una relación, esta relación no está funcionando, no pasa nada, está bien. Por la experiencia que nos ha dado también el hacer tantos procesos de selección, ninguna empresa quiere perder un talento técnico muy senior y que es muy bueno. Entonces, muchas veces merece la pena tener esa conversación antes que salir. La empresa, sí, o sea, o la empresa, tu manager, quien sea, puede estar abierto a negociar y decir, oye, pues no tenemos ese rol, pero vamos a crear un rol específico
y ya que lo vas a abrir tú, pues oye, vamos a poner 2 pasos de career ladder de individual contributor. No hay nadie más, pero de momento lo vas a crear tú. También vas a tener la responsabilidad de empezar a definir responsabilidades, etcétera. Va a ser un poco abierto, etcétera, pero sí que es verdad que la conversación puede existir y hay empresas que nunca se lo han planteado, que seguramente estén mucho más abiertas a poder decir, vale, pues no te ves como manager, tiene sentido porque quizá tus habilidades o a ti no te apetece, pero tampoco quiero que te vayas. O sea, quiero también que sigas creciendo con nosotros. Entonces, es una conversación, como tú dices, me parece muy complicada y hay que tener coraje para tenerla, pero sí que es verdad que yo animo a la gente a que cuando estén en ese punto lo hagan. Porque muchas veces, cuando vas a ir a buscarlo fuera, lo que hablábamos antes, no hay tantísimas oportunidades de staff. Esto es simplemente pues, la pirámide de la jerarquía. Hay muchos roles más ejecutores, ¿no? de software developer, pero luego cuando vas hacia arriba, cada vez los roles son menos. Hay menos engineering managers, hay menos VPs de ingeniería, hay menos CTOs, y al igual lo mismo pues, pasa con los roles de individual contributor como staff principal o architect, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, dime. No, iba a decir totalmente de acuerdo con lo de buscarlo internamente y con lo de las charlas. Y sobre todo, daros cuenta de que no va a funcionar tan bien si, con lo que decíamos, si no tenéis en cuenta lo que decíamos antes Borja y yo de el tamaño de la empresa y que, aparte de eso, la madurez de la empresa. Es decir, tenéis que tener en cuenta vuestro contexto dentro de la empresa donde estáis para tener esa conversación. Y mi sugerencia es que vayáis a esa conversación preparados. Es decir, no es una conversación de Borja y yo vamos a hablar ahora y ya está. Es una conversación en la que sí que os recomiendo que os vayáis preparados con una idea de qué os gustaría y cómo lo plantearíais, porque eso os va a ayudar de alguna manera a que, bueno, si no existe, y como dice Borja, tenéis que plantearlo, ya tengáis algo más o menos preparado para poder, conversar. Yo, al igual que le recomiendo a todos los managers que se preparen cualquier performance review con tiempo y detenimiento por cada persona, en este tipo de conversaciones, oye, para todos son complicadas. Entonces, ten un guión, llévate algo preparado que te va a ayudar siempre a que no te vayas con la sensación de se me ha olvidado esto, no he podido comunicar esto bien, creo que la he cagado porque no he podido explicar mi situación. Siempre te va a ayudar el poder pensarlo antes y el tener 4 puntos. No es, oye, mira, te pillo en Slack, nos llamamos, sino, oye, vamos a hablar sobre esto, ponemos una reunión y te la preparas con tiempo. Por ir cerrando, Manu, no quiero, o sea, no es un tema que me guste tocar mucho, porque sí que es verdad que creo que hay mucho hype y mucho humo todavía dentro de la realidad y sobre todo de la ejecución del día a día, pero es complicado no tocarlo porque todo el mundo a veces está hablando de ello, ¿no? ¿Cómo afecta la IA a los roles de individual contributor? Porque el otro día, pues eso, leía el post de Edu Ferro de que pues, te puede ayudar mucho la inteligencia artificial a que el coste de las buenas prácticas cada vez sea menor, ¿no? Oye, que el tiempo que tardaba en crear test, pues quizá ahora me puede ayudar la inteligencia artificial y puedo ir mucho más rápido y esto hace que pueda entregar con mucha calidad al mismo tiempo que antes. Esto, de alguna manera, entiendo que puede afectar, ¿no? A la formación, a la manera en la que trabajan los equipos, pero a la vez estamos en un momento en el que ninguna empresa tiene una política clara de cómo utilizar la IA, qué puedes hacer, qué no puedes hacer, qué puedes sacar fuera, qué no puedes sacar fuera con la herramienta con la que trabajamos, pero a ti te gusta trabajar con otra. ¿Cómo lo estás viendo tú? Un poco así a nivel visión general, ¿eh? Vale, ahora mismo, honestamente, ahora mismo es un caos real. Quiero decir, todo el mundo quiere muchas cosas, servidores MCP, no saben todavía para qué usarlos, cómo usarlos, luego el uso que le hacen internamente, luego diferentes herramientas dentro de la organización. Al final, ahora mismo la gobernanza está siendo un caos. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Edu en su charla también, que es básicamente que al final nosotros vamos a modelar este futuro que estamos haciendo, pero también creo que esto ahora mismo es un poco como las redes sociales en su momento. Las redes sociales en su momento no fueron una necesidad, no eran una necesidad en su momento cuando se crearon, y ahora se está creando esa necesidad, ¿no? Pues ahora hay un poquito lo mismo con la IA, ¿no? No está esa necesidad todavía porque no sabemos cómo la vamos a usar siquiera, pero estamos ahí intentando estar en la cresta de la ola, ¿no? Entonces ahora mismo está siendo duro, la verdad. Con el tema de la inteligencia artificial, lo que sí que para estos roles, concretamente, principal, staff y demás, la problemática que tienes es que lo que están pidiendo para estos roles es que seas un experto de estas áreas donde realmente es prácticamente imposible, porque cada día que pasa cambian las cosas. Entonces, puedes estar atento a esto, pero no es tu especialidad. Y entonces, al final, es una de las cosas que acaba siendo un dolor, porque las empresas no entienden esto. Es decir,
Desde el punto de inversión, por ejemplo, se pide que tengas IA para darte inversión, pero claro, desde el punto de la empresa no se sabe cómo se quiere aplicar y desde el punto del equipo es, vale, ni siquiera somos conscientes de qué va a pasar mañana y cómo vamos a adaptar esto que tenemos ahora, ¿no? Entonces es un poco incertidumbre total, ¿no? Por ese hecho es un poco caótico. Es un melón muy grande. Ayer justo en un webinar que hacíamos me preguntaba una persona, oye, ¿y los roles de IA? ¿Cómo está el mercado de los roles de IA? Pero es que la realidad es, ¿qué son los roles de IA? O sea, es muy complicado definir a día de hoy qué es un AI engineer, porque es una persona de frontend que utiliza la IA en su proceso de desarrollo, es una persona de backend que utiliza la IA en su proceso de desarrollo, o es una persona que crea modelos, puede ser un data scientist, un machine learning engineer. No son roles que no existan ya. Ayer veía, por ejemplo, una cosa que me explotaba la cabeza, que era AI Engineering Manager, AI Engineering Manager Full Stack. Y yo decía, wow. Estamos otra vez en ese punto de buscar unicornios y lo que tú dices, estamos buscando un seniority en algo que está siendo el estado del arte, es decir, estamos viendo las novedades y los cambios. No hay gente que lleve 5 años peleándose con esto, porque hace 5 años no estábamos aquí todavía. En el 2020 fue época de la pandemia, nadie estaba hablando de la IA en ese momento, entonces no hay gente senior que esté trabajando con las herramientas con las que se trabajan a día de hoy, es muy complicado. Pero no solo eso, o sea, a la par que si te lees estudios realmente serios, como puede ser el del MIT, que salió el otro día, te dice que el 95% de las empresas que están aplicando IA no son rentables. Entonces, te lees los datos y luego te ves al creador de OpenAI, a uno de los creadores de OpenAI, no a Sam Altman, sino al otro, no sé cómo se llama. A Ilya. Sí, correcto, que te dice en un podcast que hasta 10 años, hasta dentro de una década como mínimo, no tenemos la inteligencia artificial generativa. Pues obviamente si escuchamos un poco más con cabeza y no nos vamos a escuchar al creador de Nvidia que le interesa que se sigan vendiendo tarjetas gráficas para seguir teniendo su negocio de ser la empresa más rentable en bolsa, pues entonces depende de tus fuentes, ¿no? Yo creo que ha venido para quedarse. Creo que va a cambiar algunas cosas, pero creo que actualmente no está donde la gente cree que está. Y creo que todavía estamos muy lejos de lo que la gente piensa que vamos a estar. Y creo que también está impactando de alguna manera al sector en general, sobre todo en contrataciones de junior, que para mí no tiene mucho sentido, sobre todo, porque sin junior no hay senior. Y que ahora mismo con la IA puedas hacer muchas cosas que puede hacer una persona que esté aprendiendo, no significa que cuando tengas que contratar gente senior dentro de 3 años y lleves 3 años sin contratar gente junior, no vas a tener senior que contratar. O sea, es la ley de la oferta y la demanda. Todos están cogidos y todos están en empresas. Mi experiencia con este tema y sobre todo con el de los juniors es, estamos en un momento de muchísima incertidumbre en las que las empresas están viendo que hemos salido un poco de ese bache que fue la bajada de contrataciones del 2022 aproximadamente, en el que se contrató mucho durante la pandemia y luego pues, ha habido que despedir. Es una cosa normal en las compañías, pero están paralizadas, ¿no? Es como, no sé cómo me va a impactar la inteligencia artificial, quiero que mi equipo las utilice y está siendo como un poco imposición, ¿no? De, oye, tenéis que trabajar con esto. Lo hemos visto muchas veces en memorándums de estos que lanzan el CEO de Duolingo, el CEO de Shopify, todos los equipos tienen que utilizar la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas, pero la realidad es que en el día a día no existen flujos de trabajo definidos, no existen metodologías de trabajo definidas todavía, o incluso herramientas hiperextendidas con las que trabajar. Entonces, el impacto en el día a día está siendo casi más en la manera en la que desarrollas el software. Si al final utilizas Copilot o Cloud Code o no lo utilizas, básicamente, ¿no? Y cómo utilizas eso. Todavía no hay como mucho. Yo creo que aquí el tema de los juniors es en esa parálisis que está habiendo, porque no sé cómo va a resultar esto, están sufriendo, porque las empresas no les están contratando. Aún así, el mercado sigue avanzando, siguen habiendo ofertas para juniors, ¿vale? Es más complicado que otros años. Justo esta mañana lanzábamos un artículo en el que sí que es verdad que estamos viendo un retroceso en las ofertas para juniors y la gente que más complicado lo tiene son los que tienen una formación menor que el resto, ¿no? Yo siempre lo digo, hay tres tías de formación, la ingeniería o el grado, la formación profesional y el bootcamp. La gente complicada que lo tiene ahora mismo son la gente de los bootcamps, ¿vale? Las empresas necesitan gente con buenas bases para poder enseñarles y no estamos ya en ese momento en el que no había gente en el mercado, entonces está siendo un poquito más complicado.
Aún así, sí que es verdad que tienen una capacidad de aprendizaje y una visión diferente que les permite a veces integrar muchas de estas herramientas mucho más rápido que algunos seniors. Esto sí que es verdad, que hay gente que, por lo que hablábamos antes, ese ego, esa manera de hacer las cosas siempre de una determinada manera, le está costando el poder integrar la IA de una manera como súper efectiva. Y luego los juniors, pues que de repente el día... de un día a otro, pues, están trabajando con la herramienta como si fuese una extensión más, ¿no? Da para otro capítulo. Tenemos que hacer volúmenes, ¿no? El siguiente capítulo hablaremos de otras cosas. Avísame y nos juntamos para hablar una charleta de lo que quieras. Creo que ha quedado un resumen bastante específico de los roles de individual contributor, ¿vale? Creo que también va a ayudar a mucha gente a visualizarse en ese rol, que mucha gente dirá, joder, pues yo estoy haciendo esto en mi empresa y no tengo ningún título de estos, ¿no? Pero creo que también va a ayudar a que muchas empresas puedan empezar a entender que estos roles se pueden bifurcar de los de management, que el crecimiento técnico para mucha gente de nuestro sector es muy importante, ¿vale? Y que también es muy útil dentro de las compañías, a veces más útil que otros roles, ¿no? Te tengo que dar las gracias, Mil, por ser súper sincero con todo, ¿vale? Y hablar sin tapujos. Ya te llamaremos para otro, porque es que de verdad que han salido cosas súper interesantes. El tema de la contratación a mí me parece que da para muchísimo, y gente que habéis participado en proceso de selección siempre me gusta, pues, ¿no? Que habléis de vuestra experiencia. Consejos... De los climates también podemos hablar si quieres en otro. Ese tiene para tema también. Sí queda para otro, la verdad. Por cerrar, consejos que te hubieses dado a ti mismo hace 5 o 10 años, ¿no? Porque no eres la misma persona que eras antes, y has evolucionado también, no solamente a nivel técnico. Cosas que te han hecho decir, vale, soy el profesional que soy ahora. Vale, primero, el primer consejo que daría es trabajar con personas. Nunca olvides eso. Aunque donde estés estudiando o lo que estés estudiando te digan que vas a hacer X o Y, trabajas con personas, entender cómo hablar, cómo comunicarte y cómo hacer las cosas, dar feedback y reaccionar a él, es clave. Lo vas a necesitar siempre. El siguiente consejo sería: no pongas el foco en las cosas que cambian todavía. Es decir, si estás empezando y tal, está bien que tengas un conocimiento en profundidad de algunas cosas sin entrar muy en detalle, eso lo puedes profundizar después. Pon foco en las cosas que no han cambiado en 20, 30 años, que te van a ayudar mucho a entender cosas que son básicas, que no se ven. Y luego el último consejo que daría es: intenta unirte a comunidades, seguir cosas que te puedan ayudar, como por ejemplo este tipo de podcast o este tipo de eventos, que te puedan de alguna manera ayudar a ver una perspectiva que no te has planteado antes, porque si no te unes a estas cosas y te quedas encerrado en tu día a día, te va a resultar muy difícil plasmarte una realidad que sea más veraz, porque no tienes más, vamos a decir, puntos de vista del mismo problema. Creo que han sido 3 consejos lo suficientemente buenos y a la vez generales como para que los pueda aplicar todo el mundo. Sí. No hay nada que diría, bueno, esto le puedo aplicar a alguien, otro no. Creo que todos son súper importantes, y los 3 muy buenos. El primero, sobre todo, yo creo que no se nos puede olvidar nunca. A veces, desde la parte técnica, nos centramos muchísimo en, oye, pues yo tengo que ser experto o experta en este lenguaje, yo tengo que ser técnicamente brillante, y se nos olvida que trabajamos con compañeros, trabajamos con gente que no conoce nada de programación, y que a veces tenemos que hablar también un lenguaje como el de los muggles que solemos decir. Mil gracias, Manu, por la charla. Me ha gustado un montón. Nos vemos en la siguiente. Gracias a vosotros. Gracias por la oportunidad. Chao, hasta luego. Chao, chao.